We want to we want to we want to Queremos levantar el número complejo 2 más 2i a la quinta potencia. Para hacer esto, escribiremos el complejo número 2 más 2i en forma polar o este formulario aquí, y luego aplicaremos el teorema de De Moivre. Podemos escribir el número complejo en forma exponencial, y luego levantaremos al quinto poder, pero para este ejemplo utilizaremos el teorema de Moivre. Así que esto realmente va a ser z para el quinto, que significa z igual 2 más 2i, que escribiremos en forma polar. Comience a aplicar este número complejo en el plano coordinado complejo. Tenemos más 2 hexaneutones el eje real y más 2 hexaneutones el eje imaginario. Así que este sería nuestro número complejo aquí. La longitud de este segmento sería ER, y este ángulo aquí sería θ. Vamos a bosquear el triángulo de referencia. Aviso cuando ambas piernas tienen una longitud de 2. Lo que significa que debemos reconocer que ángulo θ sería de 45 grados o radians pi4 porque este es un triángulo de referencia 45-45-90, so θ igual a pi4 radianos. Y, de nuevo, por el triángulo de referencia 45-45-90 debemos poder determinar R sin usar un teorema pitagoreo. La mayoría del tiempo cuando tenemos un triángulo de referencia 45-45-90 utilizamos las longitudes 1, raíz cuadrada 2, que multiplicaremos cada lado por 2. Tenemos nuestro triángulo de referencia. Por lo tanto, R igual 2 raíz cuadrada 2. En la forma polar, tenemos 2 raíces cuadradas 2x cosine pi4 radians más y sin pi4 radians. Lo que significa z al quinto igual r al quinto o 2 raíz cuadrada 2 al quinto coseno de 5x pi4 o 5 pi4 más sino y 5x pi4 o 5 pi4. 5 pi over 4 plus I sine 5 times pi over 4 or 5 pi over 4. Bien 2 root cuadrado 2 al quinto. Tenemos 2 a la quinta x la raíz cuadrada de 2 a la quinta. Esto sería 2 a la quinta raíz cuadrada 2 a la quinta sería 2 cuadrados x raíz cuadrada 2. Esto es 2 al séptimo x raíz cuadrada 2 o 128 raíz cuadrada 2. Ahora vamos al círculo de la unidad para determinar estos valores de funciones trig. Aquí están 5 pi4 radians. Aviso, el valor de la función de cosino es la raíz cuadrada 2, y también es el valor de la función de sino. Tenemos, raíz cuadrada 2 más x, raíz cuadrada 2, y raíz cuadrada 2. Ahora tenemos un paso más. Bien, raíz cuadrada 2x raíz cuadrada 2 hexasiemens 2, que simplificaría con el denominador. Esto es solo menos 128. Lo mismo sucede en el segundo producto, tenemos 128 y este sería el número complejo 2 más 2 y levantado a la quinta potencia. Ahora podemos verificar esto en una calculadora gráfica siempre en modo complejo. Así que vamos adelante y hagámoslo. Voy a presionar la tecla Mode. Aviso como tengo A más B destacado, lo que significa que está en modo complejo. Vuelva a la pantalla de inicio, y luego tipo 2 más 2 me levanté al 5 grados. Que verifica que nuestra respuesta es correcta. Miraremos otro ejemplo en el siguiente video donde no podemos encontrar ángulo θ usando un triángulo de referencia, así que será un poco más involucrado. Espero que encontraste este ejemplo útil.